Tomó posesión el 26 de junio y tiene ya sobre la mesa algunas cuestiones realmente importantes para nuestra comunidad, como el almacén temporal centralizado, el ATC de Villar de Cañas. Es Manuel González Ramos, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ya nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo estábamos diciendo, el 26 de junio tomó posesión, no ha pasado ni un mes. ¿Cómo ha sido ese cambio a formar parte, a ser el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha? Pues antes de entrar en esta entrevista comentábamos que los primeros días son muy intensos y hasta que uno se asienta en el puesto de trabajo, pues como que le parece todo extraño, pero no da tiempo a habituarte, porque siempre hay algún tema que tratar con alcaldes, con instituciones, en definitiva, bueno, no da tiempo a pensar mucho. ¿Y cómo recibió la noticia? ¿Cuando le anunciaron que iba a ser delegado del Gobierno o quién se la comunicó? Cuando me la comunicaron, me dijeron textualmente que si quería ser delegado del Gobierno, pues no sé si develarlo aquí, pero dije, hasta la noche no puedo deciros nada porque lo tengo que consultar con mi familia, con mi mujer. Y así fue. Me fui del Congreso, todo el viaje, dándole vueltas de Madrid a Albacete, dándole vueltas internas. Y cuando llegué por la noche, pues mi mujer me aclaró un poco su parecer, sobre todo por las situaciones familiares que todo el mundo tenemos. Claro. Y la decisión que adopté, la que se sabe ahora, pero sí me costó casi 24 horas. Me dijeron, al día siguiente, antes de las 12, nos tienes que decir sí o no. Claro. Eso es lo que tenía que cumplir, el horario. Porque usted, claro, era diputado Sí. en el Congreso por la provincia de Albacete y claro, era un cambio drástico. Tenía que dejar, además, ha tenido que dejar el acta de diputado para dedicarse, ¿no?, a este nuevo trabajo. Un cambio drástico y además el estar en el Congreso de los Diputados representando a todos los ciudadanos. Esto parece un tópico, pero es la verdad. A todos, ya no solamente a quien te vote, a todos. Pues es un trabajo muy bonito, es decir, el ver cómo se desarrolla una ley hasta que definitivamente se aprueba, es un trabajo bonito de reuniones con colectivos. Y dejar ese trabajo durante prácticamente 7 años, 6 años y algo, la verdad es que ha costado, porque es un cambio muy radical. Pero también, y lo puedo decir, en este momento es verdad que yo en los puestos de gestión que he tenido, yo soy funcionario, he pasado por todos los puestos de la administración pública, pero los puestos que he tenido de responsabilidad he disfrutado mucho con la atención diaria con los ciudadanos. Algunas veces se podrán cumplir las peticiones y otras no, pero he aprendido mucho de esa relación colectivos, instituciones, ciudadanos, porque te das cuenta que es muy gratificante ese trabajo. Y si accedí y dije que sí, fue por eso, y además se lo dije al jefe superior de policía y al general de la Guardia Civil, porque ya había trabajado con ellos y volver a trabajar era pues una alegría para mí. Les aprecio mucho, son increíblemente buenos como funcionarios, también lo de la Administración del Estado, pero estamos hablando en esas vivencias que tuve en Albacete y era motivador volver a trabajar con ellos. Por lo tanto, ese balance positivo, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, trabajo duro, pero ¿se consiguen cosas reales para Castilla-La Mancha en este caso? Sí, bueno. Cuando uno está trabajando en la confección, en la elaboración de una ley, en una iniciativa, en una PNL, en una moción, en una interpelación, piensa en su tierra. Yo me recuerdo alguna interpelación intensa que tuve, por ejemplo, con el entonces ministro de Fomento, con el tema de las nevadas, y recuerdo que es el debate en esencia, el debate político en esencia, el intentar velar por los ciudadanos en un momento determinado, sus desvelos, pues el poder plasmarlos en algo tan importante como es el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y llega a su nuevo puesto, llega ya a ser delegado del Gobierno, ya tiene muchos asuntos sobre la mesa y uno de los más importantes, ayer lo conocíamos, era esa paralización del proyecto del ATC de Villar de Cañas. ¿Esa paralización es ahora mismo momentánea o en un futuro, en un breve espacio de tiempo, se puede decir que no se va a construir el ATC en Villar de Cañas? Lo que sabemos al día de hoy, lo ha dicho la propia ministra, es obviamente momentánea. Lo ha dicho. ¿Por qué? Además, lo primero es que es una gran alegría. Es una gran alegría para Castilla-La Mancha el que un cementerio nuclear, en el que lo decía yo ayer en mi comparecencia, en mi convocatoria con los medios de comunicación, se tomó una decisión política. Se toman muchas decisiones políticas, pero las decisiones políticas tienen que estar contrastadas con seguridad a los ciudadanos. Y en aquellos años, yo creo que, y desde el respeto también lo digo, incluso aunque no sea de mi partido, Cospedal creo que primó
el quedar bien con las comunidades autónomas que gobernaba el Partido Popular que pensar en cómo hacerlo bien, con un cementerio nuclear, con unas declaraciones de impacto ambiental que había que hacer, en definitiva, con hacer muy bien las cosas para los ciudadanos. Y creo que aquello no se tuvo en cuenta. Una vez que se ha retomado por parte del gobierno de Pedro Sánchez varios asuntos, entre otros, a nivel del Ministerio de Transición Ecológica, el tema de la ATC, lógicamente la ministra, en sintonía con el propio presidente del Gobierno, tiene una planificación en materia de medio ambiente, en materia de energía, y tiene esa planificación, entre otros, para saber lo que queremos para el medio y largo plazo a nivel energético del Estado español. En función a esas necesidades, en función a las prioridades que se den, obviamente la energía nuclear jugará un papel u otro, más intenso o menos intenso. Pero si no hay una planificación, primero, qué queremos, y segundo, el funcionamiento que van a tener, no sabemos qué residuos tenemos que gestionar. Y en función a todo eso, al análisis que se haga desde el Ministerio, se tendrá que saber qué almacén temporal se necesita, cuál es la ubicación correcta, cuál le da seguridad a los ciudadanos. Y es verdad que si los ciudadanos recuerdan, porque ustedes, los medios de comunicación, dieron cuenta de ello, hubo dudas de la ubicación en su día en el Consejo de Seguridad Nuclear. Cuando se votó, pues había algunos informes que no eran favorables a la ubicación de Villar de Cañas, por problemas precisamente de los terrenos. Bueno, pues lo que ha hecho el Ministerio ha dicho, ante las dudas que hay, paralícese la autorización de construcción. Por tanto, creo que ha actuado una vez más con lo que es más importante, que es el sentido común y los argumentos técnicos que se puedan tener. El futuro, el propio Ministerio dará cuenta, pero cuando no hay seguridad, hay dudas entre la población, entre las propias instituciones, pues yo creo que lo mejor es hacer las cosas con tranquilidad y con pausa. Y yo en esto tengo que agradecer también al propio presidente, Emiliano García Paje, la defensa que ha hecho de todos los ciudadanos, de todos los castellano-manchegos, de decir que no quieren un cementerio nuclear. Y, por tanto, también eso hace que el gobierno de turno sea más sensible o menos sensible. En este caso, ya no por sintonía política, que obviamente la hay, pero me alegro muchísimo de esta decisión tan pronto. Es decir, hacíamos antes mención al tiempo que lleva el gobierno, pero en poco más de un mes que haya tomado una decisión, en este caso tan importante a nivel de España, pero que nos implica a Castilla-La Mancha, pues francamente es para aplaudirla. Y da igual el ciudadano que vote a un partido u otro. Es su tierra y es su seguridad y es su futuro y es el futuro de los hijos. Y, por tanto, creo que la decisión, bajo mi punto de vista, ha sido muy acertada. Por lo tanto, usted está en sintonía con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque la paralización por el momento sea eso, momentánea, pero está en sintonía con el Gobierno de Castilla-La Mancha de que no se instale una ATC aquí, en la comunidad autónoma. Obviamente, un delegado del Gobierno tiene que ser el delegado del Gobierno del Estado en la comunidad y, por tanto, son los ministerios los que tienen que analizar cualquier situación y cualquier asunto de interés. Por tanto, en este caso, el Ministerio de Transición Ecológica. Pero, obviamente, yo como castellano-manchego, porque, claro, estamos en el cargo, pero también soy castellano-manchego. Hay que tener mucho cuidado porque uno representa, en este caso, a un gobierno. Pero yo, como ciudadano, también deseo seguridad en las decisiones políticas. Y, en este caso, por eso aplaudo la paralización, porque el ciudadano de Castilla-La Mancha y de España debe de tener seguridad a la hora de decidir algo tan importante como son unos residuos nucleares que están latentes, pero están vivos a la vez, y se tienen que dar todas las normas de seguridad para que la ciudadanía en general pueda estar segura. Entonces, bueno, pues en esa doble condición de delegado del Gobierno y ciudadano, me alegro. Luego está la otra cara, la otra parte. Está el alcalde de Villar de Cañas, que él sí defiende que se instale el ATC en su pueblo. Incluso la mayoría de los vecinos del pueblo están a favor, no por el ATC en sí, sino por lo que generaría el ATC, ¿no? Que son muchos puestos de trabajo y también luchar contra la despoblación. Yo puedo entender al alcalde de Villar de Cañas, pero en política también debe de primar el interés general sobre el particular. El particular es una zona que podría haber, que tienen o que podían tener trabajo, pero el interés general es más importante. Y además este país debe de apostar por otro tipo de energías que precisamente van a generar más empleo. El cortoplacismo, en lo que es algo tan importante como las energías,
Además, el ministerio se llama Transición Ecológica de la Economía. Es decir, estamos diciendo, tenemos compromisos mundiales que hay que cumplir con el efecto invernadero, tenemos que cumplirlo, tenemos que hacer algo distinto, y la transición ecológica significa que hay que buscar otras formas en energías, en la gestión del agua, en definitiva en las oportunidades que tiene este país, y precisamente en energía. Creo que puede tener muchas oportunidades este país en las renovables. Yo le diría al alcalde de Vilar de Cañas, tengamos amplitud de miras. Yo sé que el ciudadano que está en paro, lo más inminente es tener trabajo, pero, insisto, el interés general de una región y del Estado español es más importante que el particular de una zona determinada. Su antecesor en el cargo, el anterior delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, hablaba de que ya en abril en las cuentas del Estado se recogían esos 144 millones de euros que iban dirigidos al ATC. ¿Qué va a ser de esos 144 millones de euros? ¿Se pueden reconvertir? Se lo digo sin la seguridad del 100%, pero quiero recordar que ese presupuesto era de Enresa, es decir, para la gestión propia y finalista de los residuos, en este caso nucleares. Y no sé si se pueden derivar esos 140 y tantos millones de euros a otras necesidades, que nos vendría como anillo al dedo, ¿no? Tema de educación, de sanidad, en fin, creo que tenemos un abanico de necesidades que podrían venir bien esos 146 millones de euros, pero, insisto, no sé si es finalista y si tendrían la posibilidad de dedicarse a otros temas. Otro asunto que tiene encima de la mesa es el tema del agua, muy importante para Castilla-La Mancha. Hace unos días se presentó un borrador de ese pacto del agua en Castilla-La Mancha. ¿Se tendría que hacer lo mismo a nivel nacional? No hay pacto del agua si no es nacional. Yo creo que es una obviedad, porque estamos viendo que cada comunidad autónoma puede desear lo mejor para sus ciudadanos y están en el pleno derecho de hacerlo. Lo que ocurre es que conjugar luego esas necesidades territoriales con las posibilidades reales es lo que tiene que hacer un pacto nacional por el agua, o como lo ha llamado el Partido Socialista, un pacto social por el agua. Bueno, no me quiero hacer largo, me puedo hacer muy largo, y si me hago largo me corta sin ningún problema. Pero también lo ha dicho la ministra, es decir, en el tema de los trasvases, lo que es extraordinario se ha convertido en ordinario. Y hay que ser ambiciosos, en el sentido de que llevamos 30 y tantos, 40 años, entre comillas, si se me permite la expresión, con la guerra del agua, en el sentido de que unos desean más aguas y otros también. El gobierno de Zapatero puso en funcionamiento algo muy importante, que fue la desalación del agua, las desaladoras, sí, que ya se estaban haciendo en Canarias y en Israel, y era una novedad, bueno, pues entre comillas, ¿no? Porque había experiencia. Pero claro, cuando tenemos que hablar de pacto social o nacional del agua, tenemos que mirar las posibilidades territoriales y además no engañar a los ciudadanos. Porque claro, Murcia, por ejemplo, los agricultores de Murcia, del Levante español, de Almería, tienen su dependencia del trasvase Tajo Segura. Pero hemos visto cómo, si no están en funcionamiento esas desaladoras, con los 3 o 4 años de sequía que hemos tenido, habría habido problemas graves de abastecimiento en todo lo que es el arco mediterráneo. Gracias a la desalación no ha habido esos problemas. ¿Qué significa? Que durante muchos años ha habido unas demandas, yo les llamo infinitas, del agua. Ha habido transformación de regadíos, ha habido poblaciones que han crecido, ha habido necesidades industriales, turísticas. Bueno, ¿puede haber una demanda infinita sin saber si se tienen recursos o no? Yo creo que tenemos que saber, primero, las necesidades, la demanda real de este país. Así, la demanda real de este país. Y segundo, saber si lo podemos ofrecer. Y la oferta no es infinita, esa es la gran diferencia. Pero es verdad que podemos ofertar con la desalación mucha más agua. Si eso lo conseguimos, que es donde quería llegar, si conseguimos desalar más agua, los propios agricultores, incluso el abastecimiento de las poblaciones, no tendrán que mirar a ver si llueve, a ver si entre Peñas y Buendía, el Alto Tajo, tiene agua o no. Conseguiremos detraer recursos y conseguiremos también que poblaciones de Castilla-La Mancha que tienen problemas de abastecimiento, que es la prioridad número 1, puedan abastecerse de las aguas superficiales. Esto, yo sé, no soy ingenuo, sé que cuesta, pero el diálogo, las posibilidades, sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que queremos, pues no queda otra que sentarse y llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas.
Lo que pasa es que ha habido cambio en la Moncloa con Pedro Sánchez, pero ha habido un primer revés, ¿no? Que es esa autorización por parte de la Comisión de Explotación de ese trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua. Sí, porque partimos, es una decisión técnica, y no, para que no se me entienda, es decir, estaba prácticamente hecha. Con la reglamentación que teníamos, la Comisión Técnica autoriza sin ninguna intervención ni de la ministra ni del secretario de Estado, sino es una decisión técnica. Pero, bueno, no le voy a poner ningún pero a tiempos atrás, ninguno. Lo que tenemos que hacer es un punto de partida en el que creo que de una vez podemos intentar saber qué realidad tenemos, qué necesidades tenemos y qué disponibilidad de recursos tenemos. Porque, claro, el agua es el bien más preciado que hay, ¿verdad? Es un bien público y en algunos momentos se está utilizando como un bien privado. Algo que es público, que es la esencia del bien público, que es el agua. No podemos permitir que haya trasiegos, que haya mercadeo de agua con algo tan esencial como es el elemento. Delegado, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarle también por infraestructuras muy importantes en Castilla-La Mancha. Hablamos del AVE a Talavera, si va a haber modificaciones, y también hablamos de muchas reclamaciones que hay, sobre todo en carreteras, por ejemplo, la Nacional 430 en Ciudad Real. A mí, primero, quiero ser prudente y segundo, me han dicho, Manolo, sé prudente. O sea, y en esto tengo que ser prudente, porque soy consciente, igual que hemos hablado del agua, hemos hablado del ATC, el ATC muy buenas noticias, el agua, lo que yo he dicho es la sensibilidad que noto del propio Ministerio, no es una opinión personal. Y en el tema de infraestructuras, es verdad que hay muchísimas necesidades. Los recursos son los que son, me refiero a presupuestarios. Lo que creo que tenemos que empeñarnos es en priorizarlos e intentar poner el uno antes que el dos, obviamente. Y, por ejemplo, me ha comentado lo de la Nacional 430, que hoy mismo, en estos momentos, o dentro de nada, tendrá su delegada de Ciudad Real un encuentro con los alcaldes afectados por esta nacional. Yo creo que es prioritario. Sinceramente lo creo. Bueno, yo lo que sí les digo a los ciudadanos es que intentaremos decirle a los compañeros del Gobierno de España, al secretario de Estado, que es necesario acometer alguna mejora en esa infraestructura. Yo ayer mismo, y casualmente, porque habíamos cerrado ya la entrevista, pero ayer mismo hablaba con el secretario de Estado y le hablaba de esta nacional. Le hablaba de la Nacional 430, de la necesidad que hay de, bueno, dentro de las disponibilidades económicas que tengamos en el presente y sobre todo en los presupuestos que redactemos, que tiene un grado de siniestralidad grande, que el riesgo de los conductores es alto y que, por tanto, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Fue receptivo? ¿Perdón? ¿Fue receptivo, digo, a esa propuesta? Sí, porque lo que he dicho anteriormente, tenemos que ordenar las prioridades. Pero tampoco quiero engañar a nadie, sencillamente que somos sensibles a una necesidad que es la Nacional 430. Pues, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, muchas gracias por habernos acompañado, un placer, y estaremos pendientes de todos los proyectos de la delegación en Castilla-La Mancha. Pues el agradecimiento es a ustedes y es un placer entrar esta mañana y a estas horas en los hogares. Muchísimas gracias. Gracias.